Buenas tardes tengan todos ustedes. La Academia de la Magistratura y el programa de actualización y perfeccionamiento les da la cordial bienvenida a todos los participantes a esta conferencia virtual. En esta oportunidad, y es un gusto tener presente a nuestro distinguido expositor. La conferencia virtual es muy importante para la época y para la virtualidad, y en general también por el uso de las tecnologías, las herramientas de la inteligencia artificial en apoyo a la función judicial y fiscal. Nuestro conferencista es el doctor Hipólito Martín Rodríguez Casavilca. Quisiera darle una breve presentación del doctor. El doctor es abogado, ingeniero y docente investigador de pre- y posgrado, con doctorado en gestión de la empresa por la Universidad Mayor de San Marcos, doctor de Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, doctor en electrónica y en señal y comunicaciones por la Universidad de Sevilla, con más de 30 años de docente en materia digital y cuestiones tecnológicas en la Universidad Luis Gonzaga de Ica, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, entre otras importantes, y con una experiencia como docente en la Academia de la Magistratura. Aparte, de nuevo, saludarlo nuevamente, doctor, porque el doctor ha sido director académico y general de nuestra institución, y con el mayor gusto lo presentamos en esta conferencia. Doctor Hipólito, la conferencia es suya. Estimados magistrados de la República, jueces y fiscales, asistentes de la función jurisdiccional, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a los organizadores, a la Academia de la Magistratura, por la oportunidad, una vez más, de apoyar el esfuerzo que estoy seguro cada uno de los jueces, fiscales y todo el sistema judicial hace al respecto. Bien, voy a compartir una pequeña presentación que al final se las voy a compartir, estimados magistrados, con la finalidad de que ustedes la tengan en línea. Bien. La conferencia en realidad es un pequeño espacio que nos va a permitir generar luego, estoy seguro, de parte de ustedes, adquirir y luego crear a partir de ello la solución a muchas inquietudes desde el punto de vista del uso no solamente de la informática, sino en general de muchas herramientas que coadyuvan a la inteligencia artificial. Estas herramientas de apoyo a la inteligencia artificial no son nuevas. Ya hay un parámetro avanzado, vamos a suponer, ya hay un esquema ya avanzado, y ese esquema avanzado lo podemos, para aquellos que están interesados, observarlo en este canal de YouTube. Hay un canal de YouTube que se ha abierto, ¿no?, a nivel de diversos grupos de investigación peruanos, que se llama Inteligencia Artificial Perú. En Inteligencia Artificial Perú tiene una serie de conferencias que se han dictado, todas en el año 2020 y este año 2021, o sea, en este último año vamos a indicarlo. Estas conferencias están en gran parte dirigidas a dar respuesta a la inquietud. Si ustedes quieren ingresar al canal, incluso está el enlace al canal, sino incluso en YouTube simplemente se coloca Inteligencia Artificial Perú. Bueno, este canal, estimados magistrados, recoge dos tipos de instrumentos, dos tipos de recursos, vamos a indicarle, ¿no? Algunos de ellos profundos en su dictado, porque forman parte de talleres que se han ofrecido, no solamente en programas de la Academia de la Magistratura, como es el caso del programa de capacitación para el ascenso, donde se hizo un taller específico sobre el rol del juez y el fiscal en la era digital, como también diversos eventos organizados por el Centro de Investigaciones Judiciales, ¿no?, de nuestro Poder Judicial, en la cual se ha participado, como también en el Congreso de la República, ¿no? Sin embargo, destaco dos ponencias
que, estimados magistrados, en algún momento de repente ustedes pueden ver su reproducción, ¿no? Una que se dio en julio del año pasado, justamente hace un año, cuya agenda fue específicamente revisar herramienta por herramienta, ¿no? El Big Data judicial, o sea, la presencia de mucha información en un despacho judicial o fiscal. El blockchain, ¿no? La posibilidad de tener seguridad de guardar la información, ¿no? Los bots judiciales, ¿no? Los bots judiciales, como cuando al despacho acuden los justiciables y quieren información. Entonces esa información se le puede dar a través de los bots judiciales, que serían como WhatsApp automáticos, ¿no? No solamente textuales, sino también orales, ¿no? Como cuando uno llama a una empresa telefónica X, ¿no? Y le contesta una computadora y le dice, ¿su problema es sobre el número que está llamando o sobre otro? Diga sí o no. Entonces dice, sí, ya, bueno, lo deriva a un conjunto de instrucciones y así sucesivamente, ¿no? Esos bots judiciales revisan la información dependiendo que el usuario acceda a esta. Luego el machine learning judicial, o sea, el uso de la máquina inteligente, ¿no? La máquina, que no viene a ser sino nuestra computadora. La mejor máquina que tenemos a nuestro favor es la computadora misma, como lo veremos. O sea, no estamos hablando de grandes máquinas, estamos hablando de máquinas convencionales. Luego la realidad virtual judicial, que lo hemos aprendido del modelo de donde tomamos la formación judicial nacional, o sea, la formación judicial peruana, que es el modelo francés originalmente, hoy día también adoptado por la Escuela Judicial Española, ¿no? O sea, es necesario que en la formación de jueces y fiscales, ¿no? Se dé también un entrenamiento, un juego de roles, ¿no? Y a veces hay que prepararse en una realidad virtual para luego hacer una realidad presencial, ¿no? En ese contexto. Luego un observatorio que ha sido creado por la República Popular China, un observatorio en el cual todos sus sistema judicial está siendo monitoreado con la finalidad de apoyar la función jurisdiccional y también la función fiscal, ¿no? Ese observatorio fundamentalmente en la China y en algunos países del Asia. Y luego la Internet, la inteligencia artificial progresiva. Finalmente, un modelo de arquitectura de un despacho judicial. Entonces, si queremos un poquito más esa temática, nos interesa, estimados participantes, pueden ingresar a esa conferencia, investigación e inteligencia artificial. ¿Ya? Ahí hay bastante, está en el canal, ya lo hemos indicado, Inteligencia Artificial Perú. Bueno, por otro lado, un conversatorio, ¿no? Cómo estas tecnologías de la información y la comunicación se podían introducir y estar insertas, ¿no? en toda la temática de justicia, justiciable, ¿no? A partir de los aportes que ya han hecho en otros sistemas judiciales, como el americano, el europeo, algunos países europeos, etcétera, y planteamos, a partir de este conversatorio, cómo debería ser el despacho judicial del futuro. ¿Ya? Entonces, si alguien está interesado en esa temática, estoy seguro que esta conferencia, que es mucho más reciente, le puede interesar. Sin embargo, nada podría ser diferente o nada podría quizás tomarse como base si no fuese porque existen ya antecedentes, ¿no? Ya lo hemos indicado acá, esto es lo avanzado. Yo considero que de nuestra realidad hay dos fuentes que se han tomado, ¿no? Y lo ha tomado el Banco Mundial a propósito del proyecto de expediente judicial electrónico, ¿no? Tanto penal como no penal. Entonces, el Banco Mundial, al generar esa iniciativa, ¿no? del expediente judicial electrónico, pensó en un grupo de investigación. Tuve la oportunidad de conocer y recoger los trabajos en la Escuela Judicial Británica y también en el despacho de abogados americanos, a Daniel Chen. Daniel Chen es un consultor principal para este ámbito y ha sido contratado para poder dar las pautas de cómo, bueno, aquí la letra es un poquito más pequeña, pero dice cómo seleccionar, por ejemplo, cuánta información administrativa necesitamos en nuestros expedientes. ¿Qué lenguaje finalmente vamos a escoger desde el punto de vista semántico, ¿no? Cuando una ley se dé, ¿no? ¿Cómo podremos rastrear todos los elementos vinculados a esa ley? Cuando hablemos de mercados y moralidad,
O sea, cuando hablemos de algunos elementos que contrastan con los derechos en general y fundamentales en particular, ver cómo interactúa este ejercicio en todo el contexto de las redes, de información, etcétera. Cómo se juzgará el comportamiento, el derecho a la legitimidad, la democracia de las ideas, etcétera, ¿no? Todo este contexto que ha trabajado el doctor Daniel Chen, que es un economista de la Universidad de Toulouse, ¿no? Es profesor principal de la Facultad de Derecho en esta universidad francesa, ha proveído al Banco Mundial para que de las experiencias que ya se han hecho en otros países se trasladen al Perú. Entonces, la fuente misma de la información. Y el otro documento, en la cual siempre lo tomo en consideración para estas presentaciones, es un documento que proviene de la Universidad de Stanford, ¿no? Y de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Nueva York, ¿no? La estatal de Nueva York, ¿no? En la cual se plantean en un documento del año 2020 y 2021 cuál es ese informe sobre qué resultados viene dando la inteligencia artificial en todas las agencias federales norteamericanas, ¿no? Entonces, ahí hay dos instrumentos que están sus enlaces ahí, estimados magistrados, para que ustedes los puedan descargar y pueden, con un traductor, ¿no? Ustedes verán, a veces la traducción no es tan correcta, pero hoy día el Internet a través del Google mismo, simplemente le pongo traducir y me permite traducir los documentos en línea, porque la mayoría son documentos que se pueden descargar, pero también se pueden cargar en línea. Bien, dentro de ellos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, ¿no? El doctor Daniel Chen, si revisamos en el Google académico, ¿no? Simplemente ponemos el nombre, el Google académico, googleando, ¿no? Pero en Google académico buscamos Daniel Chen, quién es, y vemos sus obras, ¿no? Desde el año 2017 hasta el año 2021 y más, ¿no? Otros intervalos menores. Y vemos un conjunto de trabajos. Y, por ejemplo, me llamaba la atención hace unos momentos que estaba googleando, ¿no? Pero no en el Google general, sino en el Google académico, ¿no? Al doctor Daniel Chen y vi este algoritmo, ¿no? Este algoritmo se da en llamar, dice, algoritmo para los fiscales, ¿no? Algoritmo para los fiscales. Dice, ¿cómo reducir las tasas de detenciones sin impactos dispares, identificando las características de los acusados con tomadores de decisión humanos? O sea, significa que en base a las sentencias a las resoluciones que ya se han dado en casos típicos, ¿no? Tanto a nivel judicial como de repente en investigaciones fiscales, se toma la decisión de poder recurrir a esas tasas de impactos, ¿no? Entonces, este es un trabajo muy interesante. Está, por ejemplo, es perito en este repositorio de investigaciones y trabajos ya de ejecución con resultados que tiene el doctor Daniel Chen en la base de datos más grande que existe actualmente, que es la de Google académico, ¿no? Igualmente, bueno, hay otros investigadores como los que ustedes podrán ver en el conversatorio de la justicia y tecnología, que son más de índole judicial administrativo, ¿no? Estos son mucho más de trabajo penal, ¿no? Judicial penal. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer a propósito de este trabajo? A mí en particular me interesa concretar, porque así se va a dar, ya no depende de nosotros, que la introducción de la inteligencia artificial como herramienta va a ser un proceso incremental, ¿no? Así dice el doctor Shen en un artículo clásico que hoy día es tomado como referencias. Y esa forma incremental me permite hacerles el día de hoy algunas propuestas, o sea, cómo se viene introduciendo y finalmente cómo quedará expedito la inteligencia artificial en nuestro medio. Bueno, pero antes que todo, que quede claro para nosotros qué es la inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, para saber qué es la inteligencia artificial tendríamos que verla desde 4 enfoques, desde 4 posiciones, desde 4 formas de mirarla. Para algunos, la inteligencia artificial son sistemas que piensan como humanos. Para otros, son sistemas que no piensan solamente, sino también actúan como humanos. Para otros más, son sistemas que simplemente piensan racionalmente y otros actúan racionalmente. Entonces tenemos 4 enfoques. Los 4 dan herramientas diferentes, formas de actuar diferentes, metodologías diferentes.
No es lo mismo pensar que un sistema piense como humano que simplemente un sistema piensa racionalmente. No es lo mismo. Significa que si yo considero que piensa racionalmente, significa que no lo he alimentado de experiencia humana, solamente lo he alimentado de experiencia lógica. Y la experiencia humana lleva además el error, lleva la experiencia, el número de veces que se ha generado una determinada respuesta a una o solución a un determinado problema, etc. Para muchos otros, los robots, por ejemplo, son sistemas de inteligencia artificial avanzados, algunos de ellos porque actúan racionalmente, pero ¿y pueden actuar como humanos? O sea, ¿pueden responder a ello? Entonces yo creo que gran parte del ejercicio de empezar a saber o entender hacia dónde nos dirigimos en la aplicación de estas herramientas informáticas, estas herramientas de las telecomunicaciones, estas herramientas de las redes neuronales, estas herramientas de las neurociencias, incluso del uso mismo de nuestro cerebro de forma eficiente, porque la inteligencia artificial no necesariamente tiene que ser de máquina, también puede ser en el conjunto de trabajo que se viene implementando a través de herramientas como la computadora cuántica, por ejemplo. Bueno, entonces la inteligencia artificial puede vislumbrarse como sistemas que piensan como humanos, actúan como humanos, piensan racionalmente o actúan racionalmente. De la forma que lo entendamos, estimados colegas, queda claro que hay 5, vamos a llamar niveles, 5 estadios a los cuales podríamos llegar a la inteligencia artificial, ¿no? Así lo indica el doctor Chen en una obra que ya se les he indicado del año 2020, que para lograr introducir la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, iremos en pasos, del primer nivel al 5º nivel de profundidad. En el primer nivel, la inteligencia artificial es un soporte. Hay procesos existentes y la inteligencia artificial nos ayuda a ellos. Entonces, hay mucho que se ha trabajado en la inteligencia artificial como soporte. Por ejemplo, ¿no? Yo en particular me interesa mucho este software que se llama QDA Miner, ¿no? Es gratuito. El QDA Miner es un software que se utiliza para análisis cualitativo, normalmente para análisis cualitativo. No se olviden que nuestras investigaciones normalmente son cuantitativas y pensamos que a un magistrado se le debe medir cuantitativamente, cuando eso en todo caso no es del todo cierto. Deberíamos trabajar el tema cualitativo. Entonces, estas herramientas nos ayudan al análisis cualitativo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 5 entrevistas. 5 entrevistas que pueden ser 5 sentencias. Ahorita, bueno, podríamos abrir de repente 5, 10, 20, 100 sentencias diferentes y tenerlas todas acá, en Word o en PDF. El software cuando lo abra lo convierte en un formato de texto puro. O sea, aquí no vamos a encontrar en negrita, subrayado, inicialmente. Luego de ello, el software, en base a nuestros criterios, nosotros identificamos algunos criterios llamados códigos, ¿no? Que pueden ser conceptos, pueden ser funcionalidad entre los conceptos, teorías especiales del derecho que nos permite determinar cuáles son los elementos constitutivos de ese proceso, etc. Nosotros lo alimentamos, ¿no? Y en base a ello, el software se encarga de proporcionarnos una enorme cantidad de herramientas, ¿no? Basada en el uso y ejercicio de esos códigos, ¿no? Expandiéndolos, colapsándolos, abriéndolos, comparándolos, ¿no? Por ejemplo, dilucidando dentro de ellos cuáles son las características más importantes, ¿no? Y dándolas en forma textual. Este me parece es una herramienta de esta generación que ha avanzado muchísimo. Es gratuita y está en línea, ¿no? Estamos hablando de esta herramienta, ¿no? El QDA Miner, ¿no? Es gratuita y completa también, pero con la versión gratuita es más que suficiente. Bueno, el otro software que es clásico, ya tiene algún tiempo, es el Atlas T, ¿no? El Atlas T es un software también muy conocido en el ámbito de la investigación cualitativa, pero que hoy día ha evolucionado a otros trabajos. Por ejemplo, en este grupo yo puedo tener acá 14 sentencias, ¿no? Cada una de ellas expedita de esa naturaleza, ¿no? 14 sentencias, en este caso son entrevistas, ¿no? Entrevistas, y sobre ella puedo realizar un conjunto de trabajo focal,
¿no? Un conjunto, por ejemplo, se me ocurre, nube de palabras, ¿no? O sea, palabras que son más comunes, pero ojo, no solo palabras, pueden ser conceptos, pueden ser categorías superiores del derecho. Entonces yo programo las categorías superiores del derecho, simplemente se las digo a la máquina y puedo hacer todo mi esquema. Por ejemplo, acá tengo una nube de palabras mucho más rica, ¿no? Porque estoy incluyendo, pues, en este caso, 14 o 20, 14 sentencias o entrevistas, etcétera, ¿no? Y poder hacer el análisis parte por parte, ¿no? O sea, en un taller adecuado tendríamos que ver cómo vamos a categorizar esos elementos básicos que se tienen, ¿no? ¿Qué teoría respalda? ¿Qué teoría respalda este trabajo que hace la máquina? Porque la máquina lo hace solo. Ahorita yo lo estoy haciendo manualmente, yo jalo, pero en realidad la idea es que la máquina lo hace, nosotros le entregamos la información en USB o en una carpeta, entonces simplemente el software jala la carpeta y el software reconocerá qué clase de documento es, cómo lo va a ordenar, qué conceptos son similares en todos, qué información puede ser establecida como congruente, elementos intersectados, elementos que sean excluyentes, etcétera, ¿no? Entonces, nos pueden dar un panorama grande de ese propósito. Bueno, este es el Atlas T, ¿no? El Atlas T, como les repito, y el QDA son las herramientas más importantes que existen hoy día para poder trabajar esta naturaleza. Entonces, ya la inteligencia artificial es un soporte, ¿no? A los procesos existentes, entonces simplemente el operador de justicia lo utiliza como un elemento adicional. Pero si pasamos al segundo nivel, vemos que ya aquí se señala que el programa, ¿no? La aplicación señala cuando el juez es inconsistente en sus decisiones anteriores. Y eso es muy importante porque el Atlas T tiene opciones de análisis en la cual nos provee de información valiosa de análisis, ¿no? y de resultados, indicándonos cuáles son esas inconsistencias, etcétera, que se ha revisado en nuestras decisiones, comparadas con otras que nosotros la hayamos alimentado. Ese es un segundo nivel, o sea, no solamente es un soporte, sino ahora estas herramientas generan informe de inconsistencias. En un tercer nivel, el juez puede explicar la razón de haber tomado otra decisión. Entonces, antes que se considere que es una inconsistencia, uno le explica a la máquina cuál es la razón, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es muy importante porque esto es machine learning, ¿no? La máquina comienza a aprender. La inteligencia artificial está aprendiendo de la experiencia del juez. Entonces, el juez, el fiscal, en sus investigaciones, le indica la lógica de haber tomado una decisión. Ojo, esto es todo un tema de toma de decisión. Luego veremos cómo se organiza la toma de decisión. Entonces, se le explica, entonces ya de repente la decisión no es inconsistente, pero la inteligencia artificial comienza a aprender del juez. En un cuarto momento, en un cuarto escenario, en una cuarta profundidad, ¿no? de mejora de los sistemas de inteligencia artificial, se incorpora el histórico de las decisiones para que pueda ser revisado por otros decisores, ¿no? O sea, toda esa experiencia que se ha generado como en una red, ¿no? Entonces, la experiencia de muchos jueces va alimentando una sola conciencia, un solo sistema. Ese sistema recupera el histórico y entonces los decisores son mucho más masivos en ese sentido, ¿no? Luego tenemos como quinto espacio que la inteligencia artificial podría recomendar una decisión óptima, ¿no? Ese es el nivel más avanzado de esta, y esa decisión, si es que la hay, la inteligencia la provee, recomienda una decisión óptima en ese propósito. Entonces nosotros vemos que esta aplicación de la inteligencia artificial es progresiva, ¿no? Y permite delinear algunos avances que se han generado en cada uno de ellos, ¿no? Algunos sistemas judiciales, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito fiscal, por ejemplo, con investigaciones, están trabajando acá, ¿no? En el tercer nivel. Todavía no se ha alimentado en forma de una base de datos única, ¿no? O sea, una gran Big Data única en una gran nube
para que desde ahí pueda ser consultada por todos los decisores, ¿no? Todavía se viene trabajando, la IBM tiene un proyecto de inteligencia artificial que ya lo comentaré, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, que es lo que hemos planteado, hay que rellenar formularios, todo el trabajo tedioso en este primer nivel se encargan los sistemas informáticos, ¿no? Dan soportes al juez en procesos que ya existen o ya se tornan existentes. No solamente procesos informáticos, sino también procesos electrónicos, procesos de comunicaciones, diversos procesos en general existentes en los sistemas. Incluso los sistemas de mantenimiento también, el despacho, la organización documentaria, la protección de la oficina, etc. Todos esos sistemas se vienen almacenando, de la energía, ¿no? Etc. O sea, todos esos procesos se incorporan en una gran, lo que se le debe llamar un gran Internet de las cosas, ¿no? O sea, todas las cosas que forman parte de un sistema pueden proveerse de información para el juez y para la administración y gestión también de su despacho. Luego, en un segundo nivel, se señala cuando es inconsistente en las decisiones anteriores, ya lo indicamos, ¿no? Entonces se generan un conjunto de monitoreo de decisiones, ¿no? Es un segundo nivel que tiene la inteligencia artificial progresiva, ¿no? El juez también puede explicar la razón de haber tomado otra decisión, ya lo habíamos visto en el tercer nivel, y para esto resalta mucho la existencia de patrones de decisión. Y esos patrones de decisión son muy interesantes porque son como mapas, como mapa de palabras, ¿no? Como nube de palabras, así. Son nube de decisiones. Entonces, esas decisiones pueden orientar, ¿no? Explicando la razón de haber tomado quizás otra decisión. Y luego, en un cuarto nivel, ya habíamos indicado, el juez accede a una plataforma, a un sistema consciente, ¿no? En términos lógicos, y no tanto a casuística ni jurisprudencia, sino a decisiones que ya se hayan tomado y que incorporan a ese proceso de toma de decisiones adoptados una especie de comunidad de expertos, ¿no? O sea, ya se terceriza o se entrega a la comunidad decisoria un conjunto de toma de decisiones que al final se analizará cuáles han sido más efectivas, ¿no? O sea, tanto eficientes como eficaces, ¿no? Bien, y finalmente, la inteligencia artificial también recomienda decisiones sobre la mejor decisión, ¿no? Entonces, ese quizás es el aspecto más avanzado. Bueno, eso es lo que tenemos. Hasta ahora tenemos ello, estamos en un tercer nivel trabajando, estamos rumbo a la cuarta y quinta oportunidad o nivel de profundidad en ese propósito. Pero, ¿qué más venimos trabajando ya en la actualidad? Eso es lo que se ha trabajado hasta este año. Ahora veremos qué es lo que estamos trabajando para adelante, o sea, hacia dónde vamos. Bueno, en gran parte, la conceptualización de estas herramientas requiere una revolución industrial de cuarta generación, ¿no? Estamos en la cuarta revolución industrial, estamos inmersos ya en la cuarta revolución industrial, o sea, de lo que exista y de las herramientas que se logren en la cuarta revolución industrial, estoy seguro que de allí saldrán las herramientas que también apoye la administración de justicia, ¿no? Bajo esa característica, si nos encontramos ya en la cuarta revolución industrial, diríamos en todo caso que lo ideal, ¿no? Si hace unos años hablábamos del machine learning, ¿no? O sea, que la máquina podía aprender, ahora no solamente la máquina puede aprender, sino que la máquina genera ciertas características inteligentes, pero también ciertas características conscientes, algunas características conscientes como las que vamos a ver adelante. O sea, estamos en un tercer estadio de la inteligencia basada en los recursos computacionales actuales, ¿no? Bueno, de la inteligencia artificial podríamos decir que se viene poco a poco identificando acciones o complementos a la percepción ¿no? Para interaccionar mejor con el mundo físico, también de entendimiento, ¿no? De razonamientos en términos semánticos, comprensión abstracta, en términos de aprendizaje y abstracción, ¿no? Estos elementos de racionalidad humana poco a poco cobran importancia y generan
herramientas individuales, ¿no? No solamente en cuanto a sentidos sensoriales, sino incluso la resolución de problemas y creación de conceptos abstractos, ¿no? Bueno, ligada a la inteligencia artificial hay un conjunto de herramientas, estimados colegas, un conjunto de herramientas. Cada una le da una peculiaridad a la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial requiere del aprendizaje de la máquina, o sea, hay que enseñarle a la máquina y la máquina va aprendiendo de esa decisión. También del procesamiento del lenguaje natural, o sea, es necesario también no solamente hablar, sino escribir convenientemente, de tal manera que la máquina entienda la naturaleza no solamente fonética o gráfica de nuestro idioma, sino la forma en que pensamos, ¿no? O sea, las estructuras de nuestros juicios, de nuestros raciocinios, tienen que ser muy bien entendidos. Por lo tanto, es necesario que se entre a una computación cognitiva, que es lo que hoy día se busca, por ejemplo, con estos software avanzados de análisis cualitativo, ¿no? Luego viene el deep learning también, ¿no? El aprendizaje profundo. Bueno, la big data es... De hecho, es necesario porque la inteligencia artificial de algún lugar tiene que tomar la información y ese incluso es de todo lo que existe, ¿no? O sea, no solamente sentencias, resoluciones, ¿no? En general, sino también la tomará de las redes sociales, lo tomará de la internet profunda, de todos los lugares donde existe información oral, información escrita, información gráfica, información en video, etcétera, se podrá hacer un análisis prospectivo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial está vinculada a muchas áreas, no solamente la ligada al área social, sociocultural, ¿no? Como es la justicia, sino a las leyes, a los elementos económicos, etcétera. O sea, diversas disciplinas que conllevan a darle un sentido a la inteligencia artificial y le dan las herramientas que ésta requiere. En la medida que conozcamos, por ejemplo, la biología profunda de las redes neuronales en la toma de decisiones, ¿no? Nosotros como seres humanos y en general como administradores de justicia, tenemos una forma de tomar decisiones. Esa toma de decisiones que la estudia las neurociencias, la biología la ha identificado muy bien, está ligada a nuestras decisiones matemáticas, a nuestras decisiones económicas, a nuestras decisiones emocionales, etc. Cada uno de esos estudios que están más o menos identificados ya dentro de las neurociencias, sirven de base, por ejemplo, a la inteligencia artificial, igual de la ecología, etcétera, ¿no? Ahora que conocemos mucho más de la comunicación de, por ejemplo, de organismos vivos, ¿no? Como los insectos con las plantas entre sí, etcétera, todo ese conocimiento ecológico profundo que hoy día tenemos, ¿no? Y que hace que desde nuestro siglo de la biología, ¿no? Como ya hemos tenido un ciclo de la física el siglo pasado y el siglo anterior, el siglo de la química, hoy día le toca a la biología. O sea, en la medida que conozcamos más la biología humana y por qué no decirlo, de las actitudes sociológicas, por otro lado, ¿no? Las redes sociales, cómo funcionan, etcétera. Entonces, si vinculamos ese conocimiento biológico y sociológico con el ecológico, imagínense la potencialidad que pueda tener la representación de los lenguajes naturales y sobre todo los métodos que emplea la inteligencia artificial. La mayoría de ellos métodos bayesianos, o sea, métodos matemáticos muy sencillos desde el punto de vista de entender, complejos desde el punto de vista de operar, pero de eso no nos encargamos nosotros, de eso se encarga la máquina, ¿no? La máquina se encarga de resolver un conjunto de ecuaciones matriciales, ¿no? En la cual se intersectan diversos elementos, ¿no? Nosotros utilizamos los resultados que de ellos se generan, ¿no? Bueno, desde el año pasado se da en entender que debemos considerar que la inteligencia artificial es el todo, ¿no? El machine learning, la máquina que aprende, está inmersa hoy día en la inteligencia artificial, ¿no? Y dentro de la máquina que aprende está el aprendizaje profundo, el deep learning, el aprendizaje profundo. Entonces hoy hay ya un convencimiento, como lo diría el investigador McCarthy, de que es necesario entender que la inteligencia artificial solamente se va a dar en la medida de que entendamos cómo funciona el aprendizaje profundo, cómo a partir de él generamos que las máquinas aprendan y finalmente logremos los resultados de los cuatro parámetros que nos hemos planteado en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Se acuerdan los 4 parámetros que nos hemos planteado, estimados colegas?
nos hemos planteado estas inquietudes. ¿Podemos contar con sistemas que piensan como humanos? ¿Podemos contar sistemas que actúan como humanos? ¿O simplemente podemos contar con equipos que piensan racionalmente o actúan racionalmente? Cualquiera sean los enfoques, por hoy día no se pueden integrar todavía, de hecho estamos ante presencias diversas de la inteligencia artificial. Entonces, bajo esa característica es que encontramos ese devenir, ¿no? de que la inteligencia artificial es un resultado, ¿no? de la generación de un entendimiento del aprendizaje profundo y la forma en que la máquina aprende. Bueno, conocemos que si tenemos ya resultados, como que los tenemos en el campo de del procesamiento del lenguaje natural, de la automatización de los procesos y del procesamiento de imágenes, solo con esos tres campos, imagínense todas las áreas adicionales en las cuales el sector público podría utilizarla, no solamente la justicia, ¿no? Como es seguridad, el ámbito financiero, industrial, las telecomunicaciones. O sea, el campo de la inteligencia artificial es muy amplio, pero en la medida que se nutre de estas aplicaciones, de estos campos de aplicación, obviamente en el mundo de la administración de justicia se van a mejorar los resultados, ¿no? Se van a mejorar los resultados. Y eso es cierto porque en un trabajo que se ha hecho desde el año 2011 hasta este año 2021, 10 años de trabajo en máquinas, utilizando la gran parte del sistema operativo de Microsoft, se ha determinado que en promedio, ¿no? En promedio, cuando hace uno un análisis de procesos de litigación, más o menos mínimo en promedio son 142 páginas las que se emplean en lecturas de algunos documentos, ¿no? O sea, y en tamaño más o menos 2.4 megabytes. Ese análisis hace una reproducción que haciendo una colección de documentos podríamos identificar qué máquina necesitamos para que responda a esas necesidades que les estamos entregando, ¿no? De identificar esos niveles, esos 5 niveles que estamos generando, ¿no? Son por lo menos por cada caso que analicemos va a tener que realizar 142 páginas y un peso determinado de tamaño de archivos, ¿no? Bueno, en esa toma de decisiones definitivamente se tratará de identificar, ¿no? Como lo hace la escuela, por ejemplo, judicial francesa, no solamente identificar actitudes o muestras de comunicación verbal, sino también no verbal. O sea, sería interesante que la inteligencia artificial también analice las características, la comunicación no verbal que tienen los participantes, ¿no? En cuanto a no solamente el manejo de la palabra, sino también manejo de las actitudes mostradas, por ejemplo, con microexpresiones de la cara, movimientos de los cuerpos, de nuestras extremidades, gestuales, etcétera, ¿no? Las neurociencias han dado un gran aporte al análisis de la decisión basada en ese trabajo, ¿no? Permanentemente. Bien, nosotros en los últimos 10 años, del 2010 a la fecha, estamos ya en estos últimos años, ha habido una gran inserción de esos procesos, ¿no? En algunos muy altos, ¿no? Como más o menos a la mitad de esta última década, pero ha cobrado una gran importancia dada el costo de los aceleradores de estos programas, ¿no? O sea, estos vamos a llamarle procesadores, llamados FPGA, ¿no? Estos son procesadores, estos son como computadoras. Estas computadoras se graban y se regraban. O sea, en otras palabras, las próximas máquinas que nos entregarán no son máquinas que vienen con procesadores predeterminados, sino que los procesadores se adaptarán a las necesidades del usuario. Si el usuario necesita más video, entonces la máquina se programa para que el procesador tenga más potencia de video, más potencia de audio, más potencia de texto, más potencia de reconocimiento de caracteres, de patrones, etc. O sea, esto ha mejorado muchísimo. O sea, las computadoras en un presente ya, y gran parte de nuestros 10 años que vienen, vendrán predeterminadas para que simplemente nosotros las programemos y se autoprogramen de acuerdo a las necesidades, ¿no? La vigencia de los chatbots ha mejorado muchísimo. En los últimos años, la visión por computadora ha generado
que hoy día tendríamos una computación cognitiva, ¿no? O sea, en países que han elevado mucho el tema de computación cognitiva, por ejemplo, como Corea del Sur, se ha permitido tener un control de la pandemia pues eficiente, ¿no? Desde a los 15 días ellos habían controlado ya gran parte de los procesos que se les podía ir de la mano a partir de las infecciones iniciales que se había tenido por una persona que había contagiado a mil personas. Pero hoy día, con computación cognitiva, se puede saber exactamente monitorear por dónde se encuentra la pandemia, ¿no? Y sus elementos, y cómo se pueden tomar decisiones incluso para vehículos autónomos. O sea, invitar a que esa persona se retire de ese lugar y se aísle porque se sabe que está inmersa en todos los peligros que puede resultar la pandemia y sus normas de seguridad, ¿no? Luego vienen los insights, máquinas que generan puntuaciones y obviamente la gran aceleración que hoy día tenemos de los procesadores de computadoras llamados ya no CPU sino GPU, ¿no? Por su naturaleza gámica, ¿no? Integral, de poder plantear sistemas de procesamiento mucho mejores, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial ya hemos indicado genera todo ese campo de trabajo y bajo esas características nos permite también tener una especie de ecosistema, ¿no? Ecosistema de la nueva generación de herramientas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí nos indica algunas. Al inicio, ¿no? Hace unos años, no más de 5 años, le llamábamos inteligencia artificial a la interacción con humanos a través del reconocimiento de la voz. Bueno, eso ya está superado. Hoy día todas las máquinas van a recibir esto por voz, ya no es necesario casi escribir. Bueno, luego se hicieron pequeños mezclas de modelos, ¿no? Con asistencia al trabajador cognitivo. O sea, la computadora ayuda a los trabajos que resultan más tediosos. Agentes virtuales, biométricas, seguridad de los datos, proporcionar respuestas. O sea, han ido aumentando estas características. Pero uno dirá, pero si se da todo esto, ¿pero por qué no se puede aplicar? ¿Por qué no lo tenemos actualmente en nuestros sistemas? ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestros sistemas no tenemos esa iniciativa, ¿no? Y yo le digo por algo muy sencillo, miren. El ser humano tiene respuestas que no son muy eficientes. Por ejemplo, miren, si nosotros quisiéramos solo convertir de sonido, ¿no? De la emisión de la voz a texto, ¿no? O sea, hacer el reconocimiento de la voz y trasladarlo al texto. Por ejemplo, queremos publicar un documento, pero a partir de la oralidad que ha tenido el proceso. Ese proceso demora en convertirse. ¿Por qué? Porque los procesadores actuales no están en condiciones de reconocerlos. Pero lo que no reconocemos, y la inteligencia artificial lo hace, es que el ser humano muchas veces habla tan rápido que parte de sus fonemas se confunden, de tal manera que al reconocer la voz no resulta perfecta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora los sistemas? Lentificar. O sea, nosotros podemos hablar tan rápido como querramos, pero la máquina comienza a lentificar, a hacerlo más lento, ¿no? Es algo así como si habláramos en 45 revoluciones por minuto, pero la máquina internamente lo procesa a 33. Entonces, una vez que lo procesa lento, se da cuenta de los espacios que existe y puede predecir qué fonema hemos indicado y no darnos errores como actualmente, ¿no? Entonces, pero eso requiere un proceso, requiere un patentamiento que todavía no está liberado. Entonces, se estima, las patentes no duran mucho, se estima que las patentes al terminar esta primera década, muchos son modelos de utilidad de 10 años, van a liberarse. Por eso en los próximos 2 o 3 años vamos a tener muchas aplicaciones de reconocimiento de voz y nosotros vamos a preguntarnos, ¿y dónde estuvieron? Sí están, lo que pasa es que hoy día cuestan mucho, pero cuando ya se liberen, igual que las medicinas, ¿no? Cuando fueran genéricos, se liberen las patentes, las van a poder utilizar todos los sistemas que existan alrededor, ¿no? Igualmente existe la biométrica, la seguridad de los datos, ¿no? Hoy día el blockchain, por ejemplo, es caro, maneja la seguridad de las criptomonedas, pero dentro de un par de años o 3 años que se liberen esas patentes, imagínense, la misma seguridad que se tiene, por ejemplo, al negociar con las criptomonedas en el blockchain, también lo podemos utilizar para comprar, o sea, ya no existirá la inseguridad que para unos representa, por ejemplo, el comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, etc. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo nada más que se adapte.
Bueno, vamos hacia los derechos y libertades digitales, ¿no? Ya se han indicado respectivamente, ¿no? Y hacia esa concepción en la que el Estado peruano está trabajando, ¿no? Hoy día ya no se habla casi de nada electrónico, ¿no? Incluso la transformación que se pretende lograr es digital, ¿no? Y la transformación digital incluye pues el gobierno digital, la economía digital, la seguridad digital, se habla hasta de un trabajo interactivo, ¿no? En base de datos, información digital, etcétera, ¿no? O sea, más que electrónico en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí tenemos también una inserción, ¿no? De cómo el lenguaje y cada uno de los trabajos que se han hecho en estos elementos de investigación, ¿no? Como es la computación cognitiva, la visión por computador, etcétera, van hacia los derechos digitales. O sea, la idea es incluir elementos que permitan no solamente el análisis de esas transformaciones, sino también su mejora y la interpretación, ¿no? Bueno, igual ocurre con los derechos de participación digital, ¿cierto? Ya se viene trabajando algunos algoritmos en inteligencia artificial para que analicen cada uno de estos derechos, como el de la neutralidad de la red, ¿no? La libertad de expresión, los derechos de participación, etcétera. Su naturaleza íntima y su concepción final tendrá que ser analizada a la luz de la inteligencia artificial. En eso se viene trabajando, ¿no? Si alguien quisiera conocer más de esta temática, lo invito a que revise en el Google Academic, ¿no? En el Google Académico, los aportes que tiene el profesor Chen. Él tiene aportes en el área de protección de la salud, por ejemplo, que los acaba de publicar hace unas semanas atrás, y administraciones públicas, de cómo los sistemas en general de soporte a la máquina, ¿no? En máquinas en general, han ayudado a poder tener desde el punto de vista económico, ¿no? De plasmar, ¿no? De la responsabilidad económica que muchas veces el justiciable también debe de tener, un mejor derecho al acceso de datos, un mejor derecho al desarrollo tecnológico, a las neurotecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Claro, hay condicionamientos jurídicos, definitivamente. Hay condicionamientos jurídicos que resultan de este propósito, de esta intención, ¿no? Existen pluralidad de sujetos públicos, cada uno de ellos con sus problemas de interoperatividad. No tenemos interoperatividad perfecta en países en vías de desarrollo como los nuestros, ¿no? Tenemos ausencia de estándares, tenemos diferentes formas de manejar los datos, diferentes sistemas de seguridad o criptografía, etcétera, ¿no? O sea, los sujetos muchas veces son privados y no quieren someterse a las normas de acceso y reutilización, las mismas normas jurídicas aplicables, ¿no? Las personas son usuarias de los servicios, pero hay limitaciones, por ejemplo, en el uso de las historias clínicas, ¿no? De la atención latente, etcétera, en muchos intereses públicos. O sea, hay condicionamientos jurídicos que definitivamente la participación digital va a tener que tomarlos en cuenta, ¿no? Igualmente, la normatividad general de las administraciones públicas generan algunos tipos de contrataciones, algunos regímenes jurídicos que resultan importantes tomar en cuenta, ¿no? Como por ejemplo la transparencia y acceso a la información, la reutilización, etcétera. Miren, estos elementos que han servido como punto de partida para un mejor análisis de la aplicación normativa en un Estado, están siendo evaluados a propósito de una experiencia como la de Europa. Hay muchos países de Europa del Este que están empleando inteligencia artificial, y el mismo Francia, ¿no? Ha servido, hoy día lo hace Canadá intensamente, pero que permiten de alguna manera tener iniciativa para poder generar en términos normativos hacia dónde iría la máquina y qué partes no puede tener un protagonismo como el que quisiésemos, ¿no? Independientemente del derecho a revisar esa información, ¿no? Igualmente, la gran cantidad de información o la Big Data, el análisis masivo de datos, también debe darse con ciertas posibilidades especiales, ¿no? Hay una regulación que se ha dado desde la época de Obama y con Trump también,
Hay un acta específica para el manejo de los algoritmos de este tipo desde el año 2019, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hay prohibiciones en el uso del reconocimiento facial con fines policiales y coactivos en ciertos estados. Igual en la Unión Europea, ¿no? Hay resoluciones que se han dado, por ejemplo, a partir del 2017, de que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, ¿no? Incluida la elaboración de perfiles que produzcan efectos jurídicos en él o en el que afecte significativamente de modo similar, ¿no? El tratamiento a ese perfil, ¿no? Entonces, ese servicio de apoyo jurídico se ve siempre o actualmente con algunas limitaciones, ¿no? Que generan aproximaciones a la regulación que todavía no se han logrado dilucidar, ¿no? Obviamente el tema organizacional va del tema regulatorio, que son elementos básicos, para poder generar nuevas preguntas de investigación, ¿no? Que son las que la academia, el ámbito jurídico, ¿no? También está tratando de dar respuesta a ese propósito, ¿no? Bien, hay un conjunto de aplicaciones, ¿no? Están aquí, yo las he recopilado una por una con sus enlaces, un conjunto de herramientas que se pueden aplicar, ¿no? Sitios web, análisis para predictivos, para investigación legal, etcétera, que ustedes pueden revisar, estimados colegas. Yo les voy a dar en la presentación, como les repito, para poder hacer cada uno un determinado diagnóstico. Por ejemplo, el análisis contractual, en la búsqueda de bases legales, ¿no? De análisis legal, en la automatización por el lado de expertos, etcétera, ¿no? O sea, hay un conjunto de herramientas que pueden servir de apoyo al ámbito de la aplicación del ámbito legal, ¿no? Y sus consecuencias. Un conjunto también de casuística que se ha dado este año, ¿no? Este año y en años anteriores, pero generalmente podemos ver los nuevos sobre los casos que generan justicia igualitaria, ¿no? Para utilizar la información de la inteligencia artificial, ¿no? Tanto en los Estados Unidos como en Brasil y otros países, ¿no? Acá hay una casuística en estos enlaces que ustedes pueden ver a propósito de un servicio de monitoreo que ha hecho la Universidad de Cambridge para poder ver qué tanto se están aplicando y qué problemática genera el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Un acápite final de esta presentación son las herramientas mismas de la inteligencia artificial que pueden ser utilizadas en nuestro medio, ¿no? Podemos dividirla en 6 grandes grupos, ¿no? De las que son factibles aplicarlas, ¿no? El Big Data judicial, que es el análisis del gran volumen de datos, hay herramientas para ese propósito. El blockchain judicial, o sea, la posibilidad de generar transacciones muy seguras, ¿no? Además de encriptadas en el manejo de información de todo tipo, ¿no? Los bots judiciales, que son una realidad para dar respuesta a las preguntas y a los requerimientos que tiene la sociedad sobre los procesos que se vienen generando y dar respuestas a todos, ¿no? Pero cada en forma modular. Igual el Machine Learning judicial también, el uso de la máquina que aprende de la experiencia del magistrado, y la realidad virtual, como también las características del reconocimiento de la voz en los tribunales, ¿no? Bueno, bajo esa iniciativa, cada una de ellas he planteado una propuesta, ¿no? Por ejemplo, sobre el Big Data judicial, hoy día no es la primera vez que estamos hablando de los grandes volúmenes de datos en el sector justicia, ¿no? Eso siempre se ha dado. Pero hoy día esto ofrece una oportunidad para que se use la tecnología en el ámbito judicial, ¿no? Porque el Big Data existe desde hace más de 10, 20, hasta 30 años, ¿no? A fines de la década del 90 ya se tenían elementos de Big Data, pero hoy ya son completamente con gran desempeño y eficiencia. Entonces, es el momento de utilizarlos. Es el momento de utilizar ese manejo de los grandes volúmenes de datos, ¿no? Porque eso permitirá manejar volúmenes de manera con velocidad y variedad,
¿no? Y permitirá ejercer todo tipo de trabajo en esa concepción, ¿no? Bueno, además del Big Data judicial, ¿no? Se incluirán nubes judiciales, ¿no? Bases de datos en la nube, que permitirán pues, almacenar, acceder y disminuir los costos que estos procesamientos puedan generar, ¿no? En esa concepción. El blockchain, que es lo que está vigente, ¿no? Este año, no recuerdo sino 3 o 4 eventos internacionales en la cual el Perú ha participado con sus expertos de todas las disciplinas, han estado dirigidos al blockchain, ¿no? O sea, a cómo generar esa marca de tiempo. O sea, no importa quién ingrese al sistema, siempre quedará registrado. O sea, ya no habrán computadoras donde uno ingresa en una máquina. O sea, no importa si uno ingresa desde su casa, desde la oficina, del celular, todo queda marcado, ¿no? Verificable, seguro, se permite rastrear la información y las transacciones, ¿no? En forma de bloques, que es la misma tecnología que utiliza los bitcoins, ¿no? Es el hecho de trabajar con las criptomonedas, ¿no? Entonces, esa seguridad al blockchain digital se va a generar, ¿no? Ya no hablaríamos solamente como si trabajásemos un solo documento en Word, ¿no? La analogía actual, sino que al tenerla compartido, como por ejemplo en Google Docs, ambos podríamos tener el mismo documento, pero un documento está siendo monitoreado mientras que el otro no, ¿no? Entonces, bajo esa característica tendríamos esa iniciativa, ¿no? Igual los bots judiciales, ¿no? En la Academia de la Magistratura está en un proyecto preparando un bot judicial para preparar también con preguntas básicas, previas a las evaluaciones, a los discentes, ¿no? En el propósito de automatizar esas tareas repetidas, dar respuesta a lo mismo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer? Realizar reclamos, llenar contratos, resolver disputas, responder a preguntas legales, ¿no? Eso es lo que más ayudan los bots judiciales. ¿Bajo qué aplicaciones? Bueno, clasificar los documentos, encargar de revisarlos, en el caso de contratos, revisar esa documentación para poder entregar, ¿no? Un análisis inicial de ese conjunto de datos que llegan al bot judicial, ¿no? Bueno, hay ya ejemplos, ¿no? En China, sobre todo, se han dado muchos ejemplos de robótica que también trabaja en el ámbito de almacenamiento de información y provee respuestas o sugerencias al justiciable que llega, ¿no? Bueno, el Machine Learning judicial también es un área, ya lo hemos indicado, donde genera herramientas en la cual, mediante software que sigan ciertas reglas, se puede llegar a información de naturaleza judicial. Y lo importante es que permite realizar algunas predicciones, ¿no? Igualmente, bajo esa característica de proveer la información, este software que actúa como una máquina que aprende, encuentra reglas a partir de la información que se desea obtener. Esas reglas no siempre resultan ligadas a la parte técnica. Muchas reglas, como por ejemplo la resolución de conflictos en línea, requiere de reglas humanas que hayan sido preestablecidas, para que luego de la búsqueda, del procesamiento del lenguaje natural, del recojo de información de las redes sociales, la utilización de vehículos para poder transportar esta información, no solamente electrónicos, sino también mecánicos, cuando hayan diferentes distritos judiciales, hay información que también, y recursos que deben ser trasladados y monitoreados, ¿no? La detección de intrusos, etcétera. Generará un conjunto de actividades permanentes en ese propósito. Bueno, hay aplicaciones que ya se han dado en el ámbito del Machine Learning. En la presentación he colocado algunas de estas. Están con enlaces, ¿no? El filtro anti-spam, las redes sociales, cada uno de ellos nos permite generar un conjunto de software para reconocer, por ejemplo, reconocimiento óptico de caracteres, ¿no? Para que simplemente escaneamos los documentos, le tomamos una foto y directamente nos los convierte en texto, imagen, sonido, etc. ¿No? La revisión de documentos, la búsqueda de patrones criminales,
¿no? A través de cámaras, por ejemplo, de revisión de N horas de grabación, identificación de documentos fraudulentos, ilegales, todo eso se puede centralizar en ese propósito, ¿no? Ese proceso de aprendizaje permitirá un análisis desde una escena virtual amplia, ¿no? Con escenarios donde participen pues, jueces, fiscales, abogados, la parte demandante y demandada, etcétera, ¿no? Todo ese bagaje de soporte nos va a permitir el Machine Learning. Y finalmente, el reconocimiento de la voz en los tribunales, ¿no? Entonces es importante que podamos tener grabaciones de todas las audiencias, que se tenga información transcrita en textos, en segmentos orales, en tiempo real, ¿no? Se traduzcan también archivos electrónicos que estén estructurados, se inspeccione, ¿no? La calidad de los instrumentos judiciales, se analice el audio y el video y el reconocimiento facial, entre otras características, ¿no? Al final de cuentas, el objetivo final siempre será el acoplamiento humano-máquina, ¿no? O sea, el humano será el que tome la decisión bajo esa formalidad, ¿no? Bien, igual voy a pasar este enlace en el chat de texto. Lo pueden ustedes copiar, ¿no? Aquí en su chat de texto. Y everyone, acá mejor. Ya está. Y ahí pueden descargar ustedes la presentación, que sobre todo tiene los enlaces que muchas veces no los podemos recoger solamente de ¿no? Las fuentes que se han tomado para cada una de estas referencias. Nuevamente quiero agradecer a los organizadores, al programa de actualización y perfeccionamiento por su siempre esfuerzo en este propósito, ¿no? de colaborar con todo el sistema de justicia en nuestro país y generar, estoy seguro en ustedes, siempre la inquietud por aprender y aplicar aquello que ya existe en nuestra realidad. Muchas gracias, estimados colegas. Agradecemos al doctor Hipólito. Y ahora pasemos a la ronda de preguntas. Invitamos a todos los participantes a formular alguna pregunta. Mientras tanto, doctor, queríamos su apreciación y comentario con relación a la capacitación en materia virtual. ¿Cómo se está manejando ahora? ¿Se está hablando de la enseñanza inversa? ¿Se aplica para los magistrados y auxiliares? Exacto. Bien, yo creo que la experiencia que ya se tenía de los últimos años de uso de tecnología, por ejemplo, para empezar esta herramienta, el Zoom. El Zoom no es nueva, pero el Zoom tuvo una cualidad. Desde hace 8 años, ¿no? Aproximadamente en el 2013, ya había Zoom, pero se empleaba a nivel de la empresa, ¿no? Donde había que hacer reuniones de directorio, reuniones administrativas, y a veces no llegaban a tiempo sus miembros. Entonces, esta empresa Zoom creó una herramienta que solamente permitía 45 minutos de conectividad, ¿no? Gratuita, pero tuvo la versatilidad de que todos podían participar al mismo tiempo, cuando otras herramientas de repente no tenían esa versatilidad, o sea, podía ser cargada de una manera sencilla, no necesitaba instalarse nada, todo corría en la web, ¿no? Como una página web. Y miren, ahora, luego de la pandemia, esta herramienta ha subido sus acciones 120 veces por ciento, ¿no? O sea, ahora en el mundo, o sea, ellos ni se soñaron que alguna vez Zoom iba a trabajar bajo esa iniciativa. Entonces, desde el punto de vista tecnológico como herramienta, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista pedagógico, porque aquellas estrategias de enseñanza que resultaban, vamos a decir, sui generis, o en todo caso innovadoras, hoy día se aplican casi a pie juntillas, ¿no? Como por ejemplo el aula inversa, ¿no? La aula invertida, ¿no? También el trabajo en grupo se puede hacer. Nuestro país ha utilizado muchas herramientas grupales, por ejemplo, para trabajar el programa vamos a ver, por ejemplo, esta herramienta. El año pasado el presidente en ejercicio tuvo la iniciativa de que se pudiera trabajar la política nacional de transformación digital,
dijo así, en 15 días, en 15 días se reunieron a nivel mundial y podíamos trabajar, por ejemplo, economía digital, a las 9 a.m. de ese día de agosto del año pasado, ¿no? Se trabajaron las soluciones, los desafíos, etcétera, una bienvenida, quienes participaban, los expertos. O sea, todos trabajando en una misma pizarra, ¿no? Y alguien organizando la idea, esta idea resulta que es mejor acá, ¿no? De repente, no, esta idea es por acá. O sea, lo que hacíamos antes, por ejemplo, en nuestros juegos de roles, ¿no? Cuando trabajamos, no les muevo esto porque este es de la presidencia del Consejo de Ministros, ya bueno. Entonces, todas estas personas se reunieron, decenas de personas, ¿no? Y cada uno dan sus aportes, como si llenaran tarjetas, ¿no? Como si llenaran, stickies se llama, como si llenaran su post-it y pueden trabajar. Eso ya existía, estimado señor Guillén, pero ahora se utiliza intensamente, ¿no? O sea, el sticky, y así como esas muchas otras herramientas de trabajo. Entonces, la oportunidad de generar a través de la virtualidad, yo creo que ha acelerado gran parte de esos procesos, ¿no? En todo caso, importantes para poderlos tomar en consideración. Un elemento básico, por ejemplo, de la educación a distancia que nos provee a nosotros en la Administración de Justicia algunos elementos, es que no todo tiene que ser digital. Hay mucho de conocimiento también analógico, no todo tiene que ser digital. Eso significa que vamos a tener que tener aporte también de algunos instrumentos analógicos, como puede ser la radio, como puede ser un buen uso de las comunicaciones celulares. Se viene la posibilidad de tener comunicación celular integrada global. O sea, ya no nos vamos a preocupar de las antenas, si están cerca, si no hay antenas, porque como son globos estratosféricos, ¿no? Que están sobre la superficie, bastaría un globo para todo Lima, un globo para todo Arequipa, un globo para todo Moquegua, ¿no? Entonces, todos los globos conectados no son satélites que están en el espacio, estos están sobre nuestra primera capa, que es la troposfera, ¿no? Pasando los 10 kilómetros ya empieza la estratosfera, ¿no? De 10 a 50 kilómetros. O sea, significa que alguien va a estar arriba, como si fuera un globo aerostático, ahí está, vamos a suponer, ¿no? Está ahí permanente y nos permite una comunicación. Estamos preocupados si no va a haber antena, etcétera. Eso ya hay. Lo que ocurre es que aquí en Perú todavía estamos un poco en retraso en la aplicación de esta tecnología. Ahí sí ya no habrá problema si la internet llega a tal lugar, ¿no? Si ese lugar es alejado, si está aislado geográficamente, porque el cielo lo ven todos ven las estrellas toda la noche, todos pueden verla, ¿no? Y aun cuando no la vieran, igual las ondas de radio pasan a nubes, ¿no? O sea, de esa forma global. Ahora, ¿por qué no la hemos realizado? Porque siempre tenemos un retraso, pues, en las aplicaciones de esa tecnología, pero algunos países ya están tomando esas iniciativas que usted manifiesta, existían, pero que hoy día ya son una realidad y una necesidad, ¿no? En esa concepción. Correcto, doctor. Tenemos 3 preguntas. Hay una pregunta de repente general vinculado también a la virtualidad. 4 preguntas, ahorita ha llegado una. Se dice, ¿cómo debe comportarse un fiscal líder en su despacho? De repente, dentro de la virtualidad. Claro. Miren, yo recogería los mismos principios que se tiene cuando se hace el estudio del despacho fiscal, por ejemplo, ¿no? Donde se dan ciertas características, normas, o sea, recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, como cuando en la formación, por ejemplo, tanto de aspirantes como en la capacitación para el ascenso, se tienen los cursos de despacho, por ejemplo, ¿no? A esos cursos de despacho yo le agregaría lo que ha hecho la escuela formativa francesa, ¿no? En particular, o la española que está en Barcelona, que han hecho cámaras, por ejemplo, para que pueda enseñar. El proceso de investigación es un proceso que requiere la lógica, pero también requiere mucho soporte, mucho apoyo, mucha revisión documental, mucho reconocimiento de los hechos, ¿no? Recoger información de cámaras, recoger información de testigos, etcétera, ¿no? O sea, el proceso de investigación es un proceso que tiene su dinámica. Pero, ¿qué han hecho la escuela judicial francesa, por ejemplo? Al fiscal en formación, ¿no? En formación, lo somete a un conjunto de, vamos a decir, clases modelos. En este caso no serían clases modelos, sino son desempeños modelos. Entonces lo filma.
Luego, junto a su tutor, ¿no? Un tutor, un fiscal ya en ejercicio, porque eso no puede ser un profesor, tiene que ser un fiscal que ejercita, no un docente, le dice, mira, esta información vas a lograrla de esta manera, este comportamiento que tú tienes que ser así, etcétera, porque él es el director, pues, de la investigación, y eso se va a hacer de esta forma, etcétera. O sea, una especie de aprendizaje, uno mismo observando esos requerimientos. Pero bueno, eso es desde el punto de vista del comportamiento humano, pero desde el punto de vista tecnológico, existe un conjunto de herramientas, ¿no? Por ejemplo, en la Fiscalía de Buenos Aires, en Argentina, tiene un modelo de inteligencia artificial para fiscales, solo para fiscales, ¿no? Ese modelo. Es interesante, profesor Manuel Guillén. Yo lo he puesto en una parte de la presentación, lo pueden revisar, Fiscalía de Buenos Aires, y ahí les dan un conjunto de herramientas, como una especie de protocolo. Pero no es una camisa, no es una camisa de fuerza, en realidad es un conjunto de instrumentos que puede tener. Para analizar información, por favor, súbalos todos en este punto y va a tener un reporte, ¿no? De resumen. Para hacer etcétera, un informe lo va a hacer de esta manera, ¿no? Hay un conjunto. Yo creo que lo más cercano a nuestra realidad es lo que ha hecho, por ejemplo, la Fiscalía de Buenos Aires, ¿no? En Argentina, con un sistema de expertos que está apoyado en IBM, ¿no? Otra pregunta está vinculada a un tema más específico en software. Dice, si se tiene pensado instalar un bot o software para cálculo y aplicación de la pena en situaciones como la terminación anticipada. Yo creo que sí se podría. Y hay un artículo, le recomiendo, estimado colega que nos ha hecho la consulta, le agradezco. Hay un artículo del doctor Chen, que está en Google Académico, del doctor Chen, que dice cómo se hace cómo se hace ese trabajo. Porque ¿qué cosa es un bot? Un bot en realidad es algo tan sencillo como generar un conjunto de respuestas a un conjunto de preguntas. Como las preguntas van bifurcándose, si ocurre esto, entonces se hace esto. Si no ocurre, se hace lo otro, ¿no? Y luego, o sea, es un condicional. Es algo así como sí, entonces, ¿no? Aquellos que hemos hecho algo de computación al inicio y todos ustedes sabrán que es algo sencillo. Pero para no hacerlo complejo, ¿qué ocurre? Que generalmente el bot se programa con instrucciones y cuando el sistema bot, que es gratuito en gran parte, porque hay bots, el de Google, hay un Google bot que es gratuito, se da cuenta que nos faltan respuestas, nos pide, ya, y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Entonces, una vez que llenamos todo, vamos a decir, toda la carretera por donde podríamos circular, recién entra en operación, ¿no? Y no necesariamente textual, sino, como lo repito, puede ser oral. O sea, dependerá del expertise que tenga el fiscal, ¿no? El asistente y quien haya hecho ese proceso, y él sacará todas las respuestas. Y cuando no haya respuestas, el sistema le dirá, mira, hay usuarios que preguntaron y no les pude dar respuesta, en ese caso, y se va alimentando. La siguiente vez, porque el bot no se programa solamente, sino que se contagia a un sistema, porque, por ejemplo, una de las peculiaridades que tienen todos estos sistemas es que funcionan en un solo servidor, o bien están en Google o bien están en Amazon Web Service, ¿no? Entonces se comunican entre sí los criterios que se han utilizado para programar este software. O sea, no es un software que programa en mi máquina, es un software que siempre lo voy a tener en la nube, ¿no? Algo así como, por ejemplo, cuando hoy día se nos pierde un celular, ¿no? Se nos pierde un celular y decimos, ya perdimos todos los contactos, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque simplemente bajamos nuestra cuenta, si es Google o el otro competidor que es Apple, ¿no? Y Club, ¿no? Y bajamos todo, baja nuestros datos, ahí están nuestras fotos, ahí están nuestros contactos, ¿no? Y en el documento, y en el celular original no hay nada. En realidad no hay nada, en realidad físicamente no hay nada. Todo está en la nube. Otra cosa es que incluso después se le puede mandar una orden para que se autodestruya, pues, ¿no? El sistema, ¿no? Como ocurre con Apple, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, todo va a trabajarse desde un elemento externo que simplemente yo voy a ingresar y ahí se encuentra todo. Casi en tiempo real, ¿no? Casi en tiempo real. Una siguiente pregunta es, ¿la implementación del expediente judicial electrónico en el Poder Judicial o la carpeta fiscal digital en el Ministerio Público forman parte de las herramientas de inteligencia artificial? Yo digo que sí, porque el expediente judicial electrónico ha tenido dos momentos, ¿no? Un primer momento penal y un momento no penal posteriormente, ¿no? En su implementación, pero que desde su primera concepción
se pensó que podía ser un asunto solo tecnológico, o sea, de implementar más recursos tecnológicos en más puntos de consulta, etc. En esta segunda etapa ya no ocurre lo mismo, ¿no? O sea, se han buscado consultores como el mismo profesor Chen, que es consultor del proyecto de expediente judicial electrónico, Manuel Ramos Maqueda también del Banco Mundial, y ellos han dado un aporte de lo que están haciendo en los Estados Unidos, en Costa Rica, porque ahí hay expediente judicial electrónico, y en otros países, qué respuestas se están teniendo. Entonces, basado en ese requerimiento, es que se están haciendo ajustes para que el asunto no sea solo tecnológico, sino también pueda ser desde el punto de vista lógico de instrumentos y recomendaciones en protocolos. Entonces, yo creo que gran parte de la respuesta es que la inteligencia artificial sí podría tener una respuesta a ella, pero ya no comprando equipamientos, vamos a decir, en cada punto de la red, sino tener algo así como en su momento, centrales de consulta, ¿no? O sea, monitor y un pequeño procesador y realmente una nube muy potente para poder administrar esos recursos. Entonces yo creo que el expediente judicial electrónico va en esa línea porque esa es la línea que se ha propuesto el contrato, ¿no? Ahora, que se pueda efectivizar en nuestro país también va a requerir de capacitación, ¿no? No tanto desde el punto de vista operativo, ¿no? Sino, por ejemplo, el colega Guillén, miren, la argumentación es un proceso que se requiere tenerla bien clara si es que yo voy a utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo argumento en la medida que propongo razones. Razón 1, razón 2, razón 3. ¿No? No solamente propongo razones, no, sino también hago contradictorios, contraargumentos, ¿o no? Contraargumento 1, contraargumento 2. Pero si yo no sé estructurar una buena argumentación, ¿no? Entonces, ¿cómo va la máquina a aprender? La máquina no podría aprender, porque la máquina lo que va a hacer es repetir el orden argumentativo que yo le doy. Ahora, mi orden argumentativo a veces resulta también sociológico, tiene un enfoque sociológico, porque muchos de nuestros argumentos a veces se ven influenciados por falacias, ¿no? Porque como lo dijo fulano de tal, entonces es cierto. O sea, ad hominem, falacia, o sea, esas falacias las tiene que tener bien clara la máquina, para que no asuma que porque hay razones, esas razones pueden ser por espacio, por persona, etcétera. O sea, sofísticamente se puede trabajar eso, ¿no? Por eso es que algunos sistemas judiciales han contratado a filósofos, ¿no? Como Byung-Chul Han, por ejemplo, el gran filósofo coreano, ¿no? De Corea del Sur, y otros, ¿no? De naturaleza actual, para que den algunas pautas de cómo enfocar la realidad, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿qué era más importante, la economía o la salud? Entonces, esa contradicción tiene que ser resuelta a propósito de un entendimiento mayor, ¿no? Que no solamente es ético, ¿no? También es filosófico. Entonces, hay ahí inclusión también de herramientas mayores, ¿no? Para ese propósito, ¿no? Después, doctor, ahí preguntan, ¿qué tan próximo está el gobierno peruano o la Administración de Justicia para realizar un hackathon que permite innovar y aplicar herramientas de inteligencia artificial en apoyo a la función judicial y fiscal? Yo sumaría también si esto debe ser algo propio del Estado o masificarlo en empresas, ¿no? Dedicadas a ello. Eso. Miren, yo creo que en los próximos 5 años van a haber implementaciones que van a llegar al tercer nivel. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto que son 5 niveles, ¿no? 5 niveles de implementación. Ahora, esto no está escrito en realidad, ¿no? Esto es una propuesta, pero suponiendo que fueran esos 5 niveles, estos 5 niveles que vemos acá, ¿no? Imaginemos que sean esos 5 niveles. Yo creo que en los próximos 5 años la inteligencia artificial sí va a aprender del juez. Tengo un convencimiento de que va a ser así.
porque las herramientas que se van a utilizar ya vienen con esas condiciones, ¿no? De que de alguna manera u otra aprenda. Pero nunca podremos pasar al cuarto nivel si no tenemos histórico, o sea, si no tenemos un lugar donde almacenarlo y compartir, ¿no? Por ejemplo, la temática referida a resoluciones de procesos como, por ejemplo, penales fundamentalmente, de respuesta a la naturaleza del comportamiento humano. Nunca lo podríamos dar si no tenemos un histórico, o sea, no podremos pasar al cuarto nivel. La mayoría de los sistemas judiciales se está quedando en el tercero, o sea, de hecho, el primero hay herramientas que le dan apoyo, ¿no? Soporte. El segundo también, porque cuando hay inconsistencia, la máquina me dice, uy, hay una inconsistencia acá en tu razonamiento, no está muy bien, revíselo ya. Y la tercera es que el magistrado le va enseñando. Lo importante es que esa enseñanza, ese orden lógico que le ha dado, ¿no? Ese orden lógico que le ha dado, ese razonamiento que le ha dado, esa argumentación que le ha dado, pase al cuarto nivel, o sea, que sea global. Cuando eso pase a una base de datos, recién podríamos decir que nuestro sistema ha aprendido de los mejores, ¿no? Entonces todos los demás nos beneficiaremos de esa característica. Entonces yo creo que sí, el Perú va a lograr ese tercer nivel, yo creo que en un quinquenio, ¿no? Que es lo que se ha propuesto inicialmente el proyecto de mejoramiento, o que se propuso el proyecto de mejoramiento de los sistemas de justicia, posteriormente el expediente judicial electrónico, etcétera, y que en todo caso lo pudo lograr solamente en algunos niveles, ¿no? Pero yo creo que sí va a llegar en esta oportunidad porque las herramientas existen. Y además porque, dadas las características técnicas que ha tenido la pandemia, ¿no? De poder difundir más aplicaciones de las que podíamos necesitar, hoy día es más sencillo que esto pueda ocurrir, ¿no? Correcto, doctor. Dos preguntas vinculadas ya a un tema más específico, más casuístico. La primera dice, ¿en qué etapa del proceso judicial recomendaría o sería de mucha utilidad para los jueces aplicar la inteligencia artificial? Y la otra, que es un poco más específica, penal, en el caso de delitos de hostigamiento, acoso sexual, coacción, etcétera, desde el aplicativo Facebook ahora, con el avance de la tecnología, ¿es posible rastrear o identificar al autor del delito en el Perú? Exacto. Miren, ¿en qué áreas? ¿No? La primera, que podría ser, yo diría que llegaría al tercero, ahí, pero para beneficio del sistema judicial, no del juez. Porque claro, si yo fuese juez, yo diría que 1 y 2 me proporcionen herramientas. O sea, la mayoría de los magistrados y fiscales del país, estoy seguro que se van a quedar más que satisfechos si 1 y 2 se cumplen. Pero para el sistema judicial lo importante es pasar de 3 a 4, o sea, tener un histórico de decisiones de buenos decisores. Eso es lo importante. Entonces, a la larga, el magistrado se va a dar cuenta que en la medida que ofrece al sistema mejores respuestas, entonces todos se van a beneficiar, incluso él se va a beneficiar, ¿no? Entonces, esos sistemas, por ejemplo, comentaban, ¿no? De un colega creo que está preguntando sobre el juez robot de Estonia, ¿no? Y decíamos pues que justo habíamos hablado de Europa del Este, ¿no? Que es donde más se está aplicando, bueno, además de China y Francia y Canadá, ¿no? En Estonia hay jueces, efectivamente, robots, ¿no? Que tienen uso de inteligencia artificial, pero este juez no toma la decisión final. En realidad va a requerir de un conjunto de expertos que finalmente revisa su decisión antes que ésta sea publicada, porque el juez lo que analiza es mucho de la actitud que tiene el acusado, por ejemplo, en el lado penal. También se usa para las infracciones de tránsito, ¿no? El juez analiza la actitud que tiene, analiza, incluso hay un trabajo muy bueno que ha desarrollado Estonia sobre las microexpresiones, ¿no? O sea, las microexpresiones que se generan en el rostro, que generan en los hombros, en las manos, el equilibrio, y las tiene codificadas y dice, para saber si nos están mintiendo o no nos están mintiendo, qué clase de respuesta, ¿no? De sentimientos está teniendo, ¿no? De clase de respuesta no verbal está generando, ¿no? Entonces, ese juez ese robot tiene un buen análisis de cámara, una buena comparación de microexpresiones, y las va guardando, porque cuando viene el siguiente, ya la sabe, ya ha aprendido.
Y le dice, ¿y usted nuevamente por acá? Pero sigue teniendo esa actitud y la persona se queda sorprendida. Yo he visto unos videos en YouTube donde estos jueces recuerdan la persona que retorna, ¿no? Ahora, ese algoritmo de la persona que retorna, por si acaso es biológico, ¿no? Yo lo había leído, leí un paper estoniano, ¿no? Sobre la respuesta. Decía, por ejemplo, que en las investigaciones que se están haciendo en biología, por ejemplo, en biología, justamente vamos a lo mismo, que esto es multidisciplinario, las plantas tienen cierta actitud de defensa entre ellas, ¿no? Entonces, dice el estudio, es un estudio real que manifiesta la robótica en este sentido, que se colocaron dos plantas, ¿no? La planta A y la planta B en un pequeño despacho, y se hizo que circularan diferentes personas. Y a la planta se le puso la máquina, el investigador es el inventor de la máquina para poder hacer detector de mentiras, o sea, de señales eléctricas de bajo nivel. Entonces a la máquina se le puso un detector de mentiras. Entonces pasaron una persona, 2, 3, 4, 20 personas pasaron. Pero cuando iba pasando una persona, se le dio una orden en un papelito. Vaya y destruya la planta. Una planta, ve. Entonces destruyó la planta todo y se fue. La siguiente vez volvieron a pasar los 20. Cuando midieron la señal, ¿no? de la planta que quedó, ¿no? Electrificada y sus sensores, cuando entró la persona que había destruido, inmediatamente reaccionó. La planta reaccionó porque reconoció que quien venía había ocasionado un mal a la otra planta. Ese estudio biológico de las neurociencias ha servido de base para que la robótica reconozca actitudes que quedan grabadas, como eléctricamente, ¿no? Porque el comportamiento eléctrico que tienen las frecuencias es diferente que cuando se da con una u otro desempeño humano, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Parece algo difícil, ¿no? De entender, ¿no? Un poco complejo. Yo recuerdo el año pasado, no, un poquito antes, el anteaño pasado, antes de la pandemia, vino un experto del Instituto Max Planck de Alemania. Vino a hacer una conferencia en la Católica. Yo asistí y él era químico, biólogo, pero especialista en ecología. Yo dije, ecología con la química y la biología, pucha, qué mezcla tan rara, ¿no? Ecología, pero de insectos. O sea, él demostró en un paper que los insectos, cuando atacan mucho a las plantas se defienden. ¿Cómo? Llamando las plantas a otros insectos. Y estos insectos se comen a los primeros, ¿no? O a veces no son insectos, son hongos, ¿no? Son plagas. Entonces la planta endulza, llama a los buenos insectos para que se le ayude a defenderse, que está siendo atacada por estas larvas, estos hongos, etc. Ese estudio de la biología de las plantas y también del ser humano, ¿no? Que cada día, como le repito, se conoce más de su comportamiento cerebral, es el mismo que se está aplicando en algoritmos en robots, ¿no? Por ejemplo, en máquinas. Y una última pregunta, doctor, vinculada justamente al hecho de que el juez se esté vinculado a la máquina. Los magistrados tendrían que aprender a programar, adquirir conocimientos de programación y obviamente la virtualidad también está enseñando a las universidades peruanas a enseñar, ¿no? En las escuelas de Derecho. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo creo que sí, pero más que programar sería a darle instrucciones a la máquina que sean adecuadas, o sea, es algo así como cuando se reconoce la voz, ¿no? Cuando uno compra de estos televisores inteligentes que dice con inteligencia artificial, ¿no? Pero esos vienen con una inteligencia artificial muy genérica, pero para que uno le dé instrucciones precisas al televisor, ¿no? A través del control remoto, ¿no? Porque ahí tiene el micro, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos. Tenemos que pasar al proceso de aprendizaje, al machine learning. Entonces hacemos y prendemos el proceso de aprendizaje de nuestro televisor inteligente, ¿no? De nuestro Smart TV, y nos dice, a ver, denos la descripción de la película que va a ver. Y nos muestra unas escenas. Ah, bueno, es una película de ciencia ficción, nos está reconociendo los fonemas finos. Ya, hágalo de alguien más, de un miembro de su familia, de repente de la esposa, el hijo, de todo. Ya, ahora, háganos la lectura del mensaje que le voy a colocar. Nos coloca un mensaje, nosotros lo leemos, todo. Está aprendiendo de nosotros, ¿no? Está aprendiendo. Eso es un sistema experto, ¿no? La inteligencia artificial se basa en primera instancia en los sistemas expertos. Posteriormente,
No importa qué hagamos, cómo estemos, y el televisor hace, ya entiende cómo nosotros hablamos, cómo más o menos entonamos, etcétera, ¿no? Ahora, viene un vecino o un amigo y quiere hablar y da error, ¿no? No sabe buscar porque de él no ha aprendido. Entonces, ¿cuál es la gran virtud que tendríamos como sistema judicial? Que aquellas buenas actividades decisorias, ¿no? Como mencionamos acá, sean trasladadas al sistema como una lógica, pero no una lógica solamente por lógica, sino también tomando en consideración algunos elementos que la justicia requiere, ¿no? Que son elementos que ayudan a una buena toma de decisiones, ¿no? Se dice, bueno, que el magistrado debería manejar siempre un buen sentido común, un manejo adecuado, ¿no? Y suficiente de la norma, pero por sobre todo tener a veces cierta perspicacia, ¿no? Cierto adelanto a los hechos que podrían ocurrir, ¿no? Cierto olfato. Ese olfato es lo que para nosotros sería la experiencia, pues, ¿no? Porque esa experiencia se tiene que trasladar en elementos decisorios que definitivamente deberían consultarse en una gran base de datos, ¿no? Doctor, la verdad que súper interesante la conferencia, es una visión adelantada de algunos años más y la verdad que siempre agradecido No, por al contrario. Y más su bien yo creo que enseñanza. en otros momentos quizás podríamos dirigirle, pero para usar ciertas herramientas en Excelente, particular, doctor. saberla aprender, ¿no? De repente comprometernos, Manuel, ¿no? Con los colegas. Herramientas que a veces resultaran básicas, pero que nos van a ayudar muchísimo, ¿no? A poder mejorar nuestro rendimiento y no porque la máquina lo haga por nosotros, no. Nosotros al final de cuentas somos los que lo vamos a hacer, somos los responsables. Claro. No porque nos Ujú. provea de ciertos requerimientos, ¿no? Por eso se habla del deep learning, ¿no? De un aprendizaje profundo que va más Claro. allá de la lógica de solamente decir sí, entonces, ¿no? O no, luego, ¿no? O sea, no es un tema netamente, por eso es que en realidad la máquina no va a necesitar programarse, para nada. No va a necesitar programarse. Lo que va a necesitar, lo que vamos a necesitar nosotros es tener más o menos una lógica en poder darle un ejemplo, ¿no? Es como si fuera una entrevista. Una entrevista puede tener Claro. 20 preguntas, pero hay entrevistas que con 2 preguntas sacan lo que yo quiero. O sea, no necesito de muchos, y hay cosas que no se pueden tener predefinido, porque de repente el entrevistado no necesita o no quiere dar a conocer lo que nosotros queremos. Entonces deben haber ciertos artilugios, ciertas técnicas que permitan obtener lo que deseamos nosotros en menor uso de recursos, ¿no? O sea, no Ujú. solamente en forma de tiempo, ¿no? Porque es un recurso importante el tiempo, sino también en la calidad de medir esa información, ¿no? Efectivamente, doctor. La verdad que todo lo que es tecnología debe ser un complemento a la decisión del juez, ¿no? Del magistrado. Sinceramente, muy interesante la conferencia, doctor, y esperamos, como siempre, tenerlo nuevamente en su casa, No, en Manuel, la Academia de la gracias a Magistratura. usted, gracias a la academia como siempre, y estaré dispuesto de repente a hacer unos tallercitos así. Gran parte de esta información, ¿no? Que he presentado se hizo en un primer taller, le comento, el año pasado en diciembre del 2020, que por primera vez se hizo para el programa de capacitación para el ascenso. Ese tallercito, que fue el Correcto. último, por eso recuerdo que fue en diciembre, se llamó El rol del juez y del fiscal en la era digital, ¿no? Y tenía como finalidad saber las herramientas, ¿no? Pero fue un taller muy corto, ¿sabes? Los talleres son cortos, pero quizás con un poquito de dedicación, una hora, no más, porque los talleres no deben ser más de una hora, ¿no? Y dejamos Claro. la tarea y la próxima vez la probamos cómo nos fue en ese proceso, ¿no? Bien, Gracias, doctor. señor Guillén, Bastante gracias por su agradecidos. invitación. Y de hecho que hemos recibido una buena capacitación. Nos estamos comunicando, doctor. Muy buenas noches a todos Buenas también los noches. Igual a participantes. los organizadores y estimados colegas, asistentes, muchas gracias por su atención y estoy para servirlos siempre. Cualquier cosita está en la diapositiva y bueno, y por redes sociales igual en la respuesta a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Gracias, doctor. colegas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.